Y bueno, amigos, tenemos todo listo para la previa, video previa de ese partido que tenemos mañana contra Osasuna, previa a la previa del parón de selecciones también, porque bueno, viene parón de selecciones. Sabemos que prácticamente no nos gusta a ninguno, pero muchachos, la realidad es que es lo que hay, como dijo en su momento el mítico, y ojalá que algún día vuelva Don Ronald Koeman. Y bueno, chicos, tengo que reconocer que me ha sorprendido mucho hoy Carlo Ancelotti. Por cierto, mañana el partido para estos lados del mundo, creo que es a las 7 de la mañana. Permítame verificarlo porque, bueno, hay que madrugar muchachos, y es preocupante tener que levantar, bueno, no es a las 8, no es tan temprano. Lo digo porque, bueno, seguramente vamos a ver otro partido de estos que el Madrid a veces nos pone como que a pensar un montón de cosas, pero bueno, ahí estamos con el equipo, pase lo que pase, y mañana a las 8 vamos a estar allí, no les quede ninguna duda a ninguno. Eso es lo que les decía, me ha sorprendido mucho lo que ha pasado hoy con el Mister Ancelotti, porque ha puesto en su sitio ahí un periodista del Chiringuito por el tema de Vinicius y Mbappé. Me ha sorprendido, y la sensación que tengo en esta rueda de prensa, véanla, vean este video si no la han visto, la rueda de prensa, es de que Ancelotti llegó al punto de que, ¿sabes qué? Igual me van a echar en algún punto porque las cosas no están saliendo bien, voy a hacer las cosas como yo creo que debería hacerlas. Así que vamos a arrancar ya porque estoy ansioso con esto. Lo de siempre, la convocatoria. Ahí estamos con Lunin, Fran González, Sergio Mestre. Courtois sigue sin aparecer en las convocatorias. Militao, Lucas Vázquez, Vallejo, Fran García, Rudiger, Mendy y Asensio, pero no Asensio, nuestro Asensio. Bellingham, Camavinga, Valverde, Modric, Arda Güler, Ceballos, y arriba Vini Junior, Mbappé, Rodrigo, Hendrik y Brahim, que ha vuelto, por cierto, de esa lesión. Vamos a ver, porque creo que Brahim puede aportar muchas cosas realmente. Creo que confía mucho más en Brahim que en otro, por ejemplo, en el caso de Hendrik o del Arda Güler, y espero que Brahim por lo menos pueda brindar algún tipo de soluciones. Llama la atención el caso de Fortea, creo que se llama, que bueno, se dice que puede hacer un trabajo incluso superior al que está haciendo Lucas Vázquez, y bueno, Ancelotti ha decidido pues no confiar en él. Ancelotti, lo digo siempre, va a morir con su gente, con sus hombres, con su gente de confianza, y pues no lo culpo si son quienes les han llevado la mayoría de ellos a mantenerse en el Real Madrid en esta segunda etapa. Vamos a arrancar ya con la serie de preguntas que he decidido tomar porque es llamativo. Vamos a escuchar esta primera. Que no sé qué tal has pasado la semana y si te lo tomas ahora de otra manera a como te lo tomabas, por ejemplo, en 2014, que decías, bueno, hoy pierdo un partido, ahora te lo tomas distinto. Decías antes que disfrutas cada día aquí en Valdebebas. Io disfruto cada día, también, como te he dicho, en el momento de dificultad, porque veo las personas unidas a intentar de sacar todo lo mejor, el apoyo de todo el club, el apoyo de los jugadores. A nivel personal han sido noches largas, a pensar otra vez, a intentar de buscar la solución, y después comparte este pensamiento con los otros, con los jugadores, con el club. Y la noche viene un poco menos larga, entonces empieza. Ahora viene la previa del partido, las cosas positivas, la gana, la motivación, para ver si la solución que hemos encontrado la podemos mostrar. Bueno, chicos, hay un poco de lo que decía Ancelotti, porque él asegura, y una de las cosas que dijo en esto es que la solución aparentemente la han encontrado. Y justo vamos a unirlo con esa otra respuesta en la que, bueno, él asegura aparentemente haber encontrado la solución, porque, bueno, sí, como les decía, Ancelotti dice que está disfrutando cada minuto, porque ayer le escuchaba a Rodri, el colaborador de Iñaki Angulo, que los entrenadores del Real Madrid, o al menos el cuerpo técnico de Ancelotti y el propio Carlo Ancelotti, siempre dicen que ellos están con la maleta en la puerta, porque saben que en cualquier momento a tomar por ustedes saben dónde. Vamos a escuchar esta también. Mañana Osasuna en un horario también complicado, el de las 2 de la tarde, al menos diferente, ¿no? Bueno, obviamente sí, hemos hablado, hemos intentado de evaluar la situación con los jugadores. Pensamos de haber encontrado la solución. Obviamente
esta es toda teoría, después hay la práctica, hay que actuar mañana sacando, como hemos dicho, intentando de sacar una versión distinta de la de los últimos partidos. Veo el equipo unido, motivado, consciente de lo que está pasando y consciente que lo que hemos detectado es la solución correcta, pero obviamente hay que esperar mañana para ver si actuamos de la manera correcta. Mañana. Y bueno, chicos, ahí está lo que les decía, unido a lo que escuchamos anteriormente. Bueno, pero a ver, hay que añadir una cosa, Carlo Ancelotti. No es la primera vez que lo escucho decir que, bueno, por lo menos esta vez, él dice que parece que han encontrado la solución y otras veces le hemos escuchado también que debe él buscar la solución. Y eso es un clave, porque bueno, siempre escuchando a Ancelotti de esta manera, que se le ve incluso en cierta manera preocupado, hundido, fastidiado, da mucho pesar, porque creo que Ancelotti es más víctima en muchos aspectos que en otros, pero es que también Ancelotti se ha metido en este problema de no decirle nada a Florentino Pérez, de decir que la plantilla está completamente espectacular cuando sabía él de primera mano, porque siempre he dicho, Ancelotti puede que el fútbol en muchos aspectos le haya pasado un par de calles, pero muchachos, la realidad es que Ancelotti no es tonto y que de que sabe de fútbol y él sabe que en algunas cosas la plantilla del Madrid era un poco desastrosa, por no llamarla de otra manera. Así que bueno, vamos a ver, pero sí le noto como cierto arrepentimiento o cierto fastidio de decir, bueno, estoy aquí más al límite que nunca, voy a tratar de hacer lo mío y por eso les digo que es muy importante lo que vamos a escuchar sobre el final porque creo que va muy, muy unido con lo que les estoy diciendo. Escuchemos esta otra respuesta que le preguntan si después de todo lo que ha pasado esta temporada o lo que está pasando en lo que llevamos de temporada, se arrepiente de no haber aceptado la oferta de Brasil. Como que Mbappé estaba hundido como todos. Le noto como muy afectado. Quería saber cómo está usted, le conocemos, es un entrenador ganador, ha ganado todo hace nada, y le noto como muy serio y como muy afectado por lo que le pasa al equipo. ¿Se arrepiente de haberse quedado, de no haber aceptado la oferta de Brasil? Me hace reír. Gracias por darme la oportunidad de reír. No es el momento para reír, porque es un momento delicado y tenemos que sacarlo adelante. Entonces, el reír al día de hoy no es el momento más adecuado, es el momento de pensar y sobre todo, como he dicho, de actuar. No me arrepiento de nadie, ni tampoco intento de disfrutar y sigo disfrutando todos los días que paso aquí en Valdebebas y lo haré hasta el último día. Y agradecer todo el tiempo que paso aquí y que pasaré aquí, porque esto es. Entonces, es un momento difícil, pero estoy feliz de pasarlo aquí, en este club, que es el mejor del mundo, y que es el mejor del mundo también para sacar rápidamente adelante los momentos complicados, que siempre han pasado y que siempre pasarán por mala suerte. Bueno, muchachos, ahí está lo que le decía Ancelotti y brillante. Creo que aquí ha estado excesivamente brillante. No ha tenido ni una pizca de arrepentimiento. Y estoy seguro de que lo que está diciendo es lo que está pensando. No creo yo que viendo lo que se está viendo con Brasil, que es un desastre absoluto, y viendo lo que le ofrece el Real Madrid, que como él bien dice, el Real Madrid tiene una facilidad y unas opciones para darle la vuelta en muchas situaciones, pues la realidad es esa, que Ancelotti ha entendido que el Madrid en cualquier momento puede dar la vuelta. Lo que me preocupa a mí, lo he dicho otras veces aquí en el canal y en mi otro canal, es que básicamente da la sensación de que ya los futbolistas le creen muy poco a Carlo de lo que él intenta venderles como plan de trabajo, si es que existe alguno, porque es que también la sensación a veces es que no existe un plan de trabajo. Aquí tenemos otra respuesta, ya nos quedan un par y damos una pequeña reflexión para finalizar. Momento difícil igual que nosotros. No hablo de Mbappé, ma puedo hablar. Hablo de Mbappé, ma puedo hablar igual de Vinicius, puedo hablar igual de Rodrigo, puedo hablar igual de Bellingham. Es un momento difícil, de mí, momento difícil para todos, es normal, es absolutamente normal darse cuenta que es un momento difícil, no es algo raro. O sea, a mí no me cuesta nada decir es un momento difícil
es normal que pase en el fútbol, en un deporte donde está contemplada también la derrota. No estuvimos acostumbrados, sí, no estuvimos acostumbrados porque todo ha salido perfecto desde mucho tiempo. Ahora es un momento difícil, bueno, lo aceptamos, pero no es que podemos bajar los brazos, no. Los brazos tienen que estar más altos que nunca. Estoy convencido que sí, porque esto es un grupo fuerte, sano, motivado en un gran club, que es el mejor club del mundo. Entonces, es el sitio mejor para vivir y para sacar adelante momentos difíciles. Porque aquí estamos todos en el mismo barco, el club y yo, los jugadores. Estamos conscientes de esto, estamos unidos más que nunca. Y bueno, chiquillos, ahí está lo que les estaba diciendo. Muy bien, Carleto Ancelotti. Creo que ha estado bastante bien. Y bueno, es como dices, un momento difícil para todos, particularmente para mí, dos personas en concreto, como es Kylian Mbappé y Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti, porque, a ver, si el equipo no está funcionando, no puedes echar a los futbolistas, o al menos ni a uno de ellos, por razones evidentes, y lo ideal, lo normal que pasa en el fútbol es sacar al entrenador o decirle al entrenador, bueno, hasta aquí hemos llegado, amigo. Y lo de Kylian Mbappé es porque, al igual que Tchouaméni, cada vez el Bernabéu y este tipo de cosas están como más echándole un ojito a lo que está pasando con ellos, y sabemos todos, la experiencia nos los ha dicho, que cuando un futbolista toma este tipo de rachas, ya la presión se le empieza a subir aquí atrás y es muy, muy difícil terminar de sacársela de encima. Lo veremos, pero bueno, de verdad siento mucho pesar de lo que está pasando, Carlos, porque siento que incluso yo mismo, voy a hablar por mí, de hecho, hemos sido injustos con él, pero es que esto es insostenible, lo sabe cualquiera. Y si, repito, siempre lo digo, si Ancelotti es capaz de revertir esta situación y al final de la temporada ganamos la Champions League, aquí me vas a ver de rodillas. Prometido, Carlo Ancelotti. Muchachos, aquí vamos a cerrar con dos cositas. Lo que les dije de Vinicius y Mbappé, pero antes vamos a escuchar esto sobre los jóvenes del Real Madrid, Endrick y Arda Güler. Tenía por lo menos algunos minutos al final. ¿Nos puedes decir cómo está y cuál es su idea para él, si va a tener más minutos ahora? Yo creo que él está listo para jugar, lo está haciendo muy bien, está mostrando mucha calidad en los entrenamientos. Lo mismo puedo decir de Arda, que son jóvenes que están apretando. Pero lo que he dicho, la idea colectiva es de sacar este momento adelante lo más rápido posible. ¿Se puede sacar con Endrick? Yo pienso que sí, también. ¿Se puede sacar con Arda? Yo pienso que sí. Pero el objetivo es esto, sacar el momento adelante lo más rápido, no de dar más minutos a esto o a este jugador. Se puede sacar el momento con la presencia de Arda, sí, porque está muy bien, y también de Endrick. Bueno, lo que he entendido de todo esto, porque bueno, siempre las escucho antes de colocárselas para poder tener una especie de análisis previo, es que estos chicos no van van a seguir teniendo los pocos minutos que le había ofrecido Ancelotti hasta hoy. Eso para mí está clarísimo. Es algo que una de las cosas que más le he criticado a Ancelotti, muchachos, por decirlo de alguna manera, y me ha caído mucho palo por aquí, por Instagram, por decir o por criticar, como ellos dicen, a un profesional del fútbol como don Carlo Ancelotti. Y lo puedo llegar a entender. Esta gente que está de alguna manera preocupada porque siente que le estamos cayendo encima al equipo, pero no es caerle encima, es tan sencillo, muchachos, como decir, a ver, las cosas no están funcionando, se dice y no pasa nada. Y bueno, no sé, Ancelotti creo que termina de hundirse. Lo que pasa es que es entendible saber que tienes a estos chicos jóvenes y que es más fácil controlar a estos, porque si sale Endrick, sale Arda Güler, y Arda Güler da un mejor rendimiento que Rodrigo, y Endrick da un mejor rendimiento que Mbappé. O sea, es un tema bastante complejo, pero Ancelotti tiene que entender que si no se salva el pellejo él mismo, además de hacer crecer su patrimonio, de hacer crecer su palmarés, de mantenerse en el mejor equipo del mundo, como él mismo lo ha llamado. O sea, es que, repito, esa parte es que no la entiendo. Y perdiendo el partido, el último contra el Milan, ¿qué te puede traer de beneficio Ceballos, que no ha salido porque el club no ha conseguido una oferta?
¿Por qué no colocas a Arda Güler? Es que son cosas que para mí son sencillamente inexplicables. Además, lo pones en esta humillación de que los pones a calentar desde el minuto 60 y no los colocas ni un minuto. Es que, repito, esta parte es que no la entiendo. Cerramos con esto que me pareció también brillante. ¿Qué tal, mister? Aquí Marcos de la Rocha en directo para el twist del Chiringuito. Hace poco usted en una entrevista con Josep Pedrerol decía que a Vinicius le estaba costando jugar por dentro, que usted le decía que jugase más por fuera. ¿Quién? Vinicius. Vinicius decía que estaba contento de jugar de 9, que usted le había convencido para jugar ahí. ¿Por qué con la llegada de Mbappé no hemos visto a Vinicius de 9 y a Mbappé en la que podría ser su posición idónea por la izquierda? Gracias. Porque no he querido cambiar la posición del jugador que marca la diferencia y tampoco porque creo que Mbappé tiene las características para jugar de delantero. A veces en el partido se cambian de posición y yo no quiero cambiar esto. Como he dicho, no es un problema de posición ofensiva, sino defensiva. Bueno, chicos, ahí está lo que les estaba diciendo. Para mí es más que claro y evidente. Este hombre le ha dado un palazo a Mbappé. Clarísimo, y creo que merecido, además, merecido porque le ha dicho, a ver, ¿cómo voy a cambiar? Y de hecho les hice un video ayer en mi otro canal analizando unas cosas que, por cierto, la pregunta, adivinen de dónde era, del Chiringuito. Ayer Edu Aguirre estaba con algo de que Arda Güler, de que no sé, estoy totalmente de acuerdo con la Arda Güler, pero termina finalizando con que Mbappé debe tirar los penaltis del Real Madrid. Y por supuesto también debe ser el que juegue por la izquierda y el que lleve el liderazgo del equipo. Y también hace unos días tenía un clip guardado de Pedrerol en esa misma línea. Esta pregunta la hace el Chiringuito. Le tienen unas ganas a Vinicius, está clarísimo, pero me llama mucho la atención porque, como les digo, a ver, por lo menos tenemos una certeza y me encanta y me alegra mucho, y es que aparentemente Ancelotti lo tiene clarísimo. El que marca la diferencia, cómo vas a mover al mejor futbolista del mundo de su posición favorita para colocar un tipo que da la sensación de que vino a retirarse a Madrid, de que fue al Real Madrid a aprender a definir. Es que no lo entiendo. Ancelotti aparentemente lo ha entendido a la perfección y me parece que es absolutamente brillante. Y ojalá que este sea el principio del fin, de decir, a ver, señor Kylian Mbappé, o se pone las pilas o vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. De momento, bueno, nada, desearle toda la suerte del mundo al equipo. Aquí vamos a estar por muy negra que pinte la temporada, porque nos han dado mucho como para dejarlos mal o abandonarlos en estos momentos tan difíciles. Así que sí me gustaría, por supuesto, saber sus opiniones en los comentarios, que me dejen su like, suscripción. Gracias por acompañarme a La Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao.